El polvo del camino se le pegaba a la piel sudada, mezclándose con las lágrimas que Mateo no podía contener. Después de 12 años cargando vigas de acero bajo el cielo gris de Chicago, después de 1000 noches durmiendo en un colchón infestado de soledad y de alimentarse solo de pan y esperanza, finalmente estaba ahí. Sus botas, desgastadas por el asfalto extranjero, pisaban de nuevo la tierra roja de su pueblo. En su cintura, oculto bajo la camisa, llevaba un cinturón de cuero con los últimos ahorros que no había enviado por transferencia, un símbolo de su victoria sobre la pobreza. Cada vez que sus manos sangraban en la obra o que el frío de Illinois le calaba los huesos hasta hacerlo llorar en silencio, Mateo cerraba los ojos y visualizaba este momento, el reencuentro con su madre, Doña Rosa, y el abrazo de su esposa, Elena. Había enviado cada centavo, miles y miles de dólares, con una instrucción sagrada: cuida a mi madre, que no le falte nada, que viva como una reina en la casa que estamos construyendo. Pero al doblar la esquina, el corazón de Mateo se detuvo con un golpe seco. La casa, que en las fotos que Elena le enviaba lucía imponente y reluciente, era una sombra de lo prometido. La fachada estaba desconchada, las paredes mostraban las cicatrices de una humedad antigua, y el jardín de bugambillas que su madre tanto amaba era ahora un cementerio de ramas secas y tierra agrietada. El portón de hierro, que él mismo había pagado para que fuera el más fuerte de la calle, estaba cubierto de una costra de óxido que chillaba con el viento. Un presentimiento helado, más frío que cualquier invierno en el norte, le recorrió la columna vertebral. Antes de tocar la puerta, antes de gritar su alegría, algo en su instinto de hombre curtido por la adversidad le susurró que guardara silencio. Caminó sigilosamente hacia la ventana lateral de la cocina, la que daba al callejón donde solía jugar de niño. Se asomó con el aliento contenido. Lo que vio no fue el banquete de bienvenida que había imaginado durante una década, sino una escena que le desgarró el alma en 1000 pedazos de cristal. Doña Rosa, la mujer que lo había sacado adelante sola, lavando ropa ajena, estaba arrodillada en el suelo de baldosas rotas. Sus manos, nudosas por la artritis y el tiempo, sostenían un trapo mugriento con el que intentaba fregar una mancha de grasa. Estaba más delgada, casi transparente. Su vestido era un harapo lleno de remiendos y su cabello blanco caía desordenado sobre un rostro que reflejaba un miedo profundo, una humillación aceptada. Frente a ella, de pie, lucía Elena. Su esposa vestía ropa elegante, llevaba joyas que brillaban bajo la luz de la cocina y sostenía una taza de café humeante con una actitud de desprecio absoluto. Mateo no podía creerlo. Esa no era la mujer dulce que le juraba amor eterno por videollamada. Elena levantó la voz, una voz cargada de un veneno que Mateo nunca le conoció. «¿Es que no sirves para nada, vieja inútil? Te dije que este suelo tiene que brillar. Por el poco espacio que ocupas en esta casa, lo mínimo que puedes hacer es limpiar como se debe. Si fuera por mí, estarías durmiendo en la calle con los perros, que al menos ellos agradecen la comida». Rosa no respondió. Solo bajó más la cabeza, y Mateo vio una lágrima rodar por su mejilla surcada de arrugas y caer directamente al agua sucia del balde. «Perdóname, Elena», susurró la anciana con una voz quebrada que apenas era un hilo. «Mis manos ya no tienen la fuerza de antes, pero lo intentaré de nuevo». Si alguna vez has sentido que la traición duele más que el hambre, entenderás el fuego que empezó a quemar las venas de Mateo en ese instante. Pero lo peor estaba por venir. Antes de seguir, déjame decirte algo. La justicia tarda, pero llega, y lo que estás a punto de escuchar es el inicio de una caída que nadie pudo detener. Si crees que ninguna madre merece ser tratada así, suscríbete ahora y deja un comentario con la palabra justicia, porque lo que Mateo descubrió un minuto después cambiará tu forma de confiar en los demás. Elena, en un arrebato de crueldad innecesaria, pateó el balde de agua sucia. El líquido grisáceo inundó el suelo, empapando el vestido de Doña Rosa y mojando sus rodillas hinchadas. «Límpialo de nuevo, y no te atrevas a cenar hasta que termines», gritó la mujer antes de dar media vuelta. Mateo apretó los puños con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en sus palmas, haciendo brotar pequeñas gotas de sangre.
Quiso entrar y derribar la puerta. Quiso gritarle al mundo la infamia que estaba presenciando. Pero entonces el teléfono de Elena sonó. Ella contestó con una sonrisa radiante, una transformación tan rápida que resultaba aterradora. Su tono de voz se volvió meloso, casi infantil. «Hola, mi amor. Sí, no te preocupes. El tonto de Mateo me llamó ayer. Dice que ya viene en camino, pero todavía tengo tiempo de arreglar todo. Sigue mandando los dólares de la quincena. Cree que su madrecita está en un altar. Si supiera que la vieja apenas come para que nosotros podamos irnos de viaje el próximo mes. Sí, ya tengo casi todo en la caja fuerte. En cuanto él llegue y me firme el último papel de la propiedad, lo dejaremos en la calle y nos largaremos de este agujero». Mateo sintió que el mundo se desvanecía bajo sus pies. No solo era el maltrato a su madre, era una estafa maestra, una vida construida sobre la mentira y el sacrificio de su propia sangre. Los 12 años en Chicago pasaron por su mente como una película de terror. Cada hora extra, cada dolor de espalda, cada humillación de su jefe en la construcción, todo había sido para financiar los lujos de su esposa y su amante. Elena seguía riendo por teléfono mientras Rosa, en el suelo, intentaba secar el agua con sus manos temblorosas. ¿Y la vieja?, preguntó la voz al otro lado del teléfono, lo suficientemente alto para que Mateo escuchara. «Oh, la vieja no dirá nada», respondió Elena con una frialdad que congelaba la sangre. «Le quité el teléfono hace años y le dije que si se quejaba con Mateo, yo le diría a él que ella me robaba dinero y que él la odiaría para siempre. Me tiene más miedo a mí que al mismo diablo. Es nuestra esclava perfecta, amor». Mateo se alejó de la ventana, caminando hacia atrás como si estuviera frente a una bestia salvaje. Se sentó en el escalón trasero de la casa, oculto por las sombras del atardecer que empezaba a caer sobre el pueblo. Necesitaba respirar. Necesitaba que su corazón dejara de galopar como un caballo desbocado. La rabia era tan grande que lo cegaba, pero el amor por su madre le dio la claridad necesaria. Si entraba ahora, Elena usaría su astucia para victimizarse, para inventar mentiras, para destruir lo poco que quedaba de la cordura de Doña Rosa. No, él no era el mismo muchacho ingenuo que se fue hace 12 años. El norte lo había vuelto duro, y la traición lo estaba volviendo calculador. Recordó el inicio de todo, aquel día en la estación de autobuses donde Elena lloraba desconsolada prometiendo cuidar de la casa y de Rosa. Recordó cómo ella le enviaba fotos de una casa impecable, fotos que ahora comprendía que eran de otra propiedad o quizás editadas, mientras su madre se consumía en la miseria. El ciclo de la mentira era perfecto, pero Mateo acababa de encontrar la primera grieta. Miró sus manos, callosas y fuertes. Esas manos habían levantado edificios, y esas mismas manos iban a derribar el imperio de naipes de Elena. Pero antes de actuar, necesitaba pruebas. Necesitaba que cada vecino que miró hacia otro lado, que cada cómplice de este silencio, viera la verdad de frente. Y sobre todo, necesitaba abrir ese sobre que vio que su madre guardaba con recelo en el bolsillo de su delantal. Un pedazo de papel amarillento que Rosa acariciaba cuando creía que nadie la veía. ¿Qué decía ese papel? ¿Qué secretos ocultaba la casa que Mateo aún no había descubierto? Si crees que Mateo debe actuar con frialdad y no con impulsividad, dale me gusta a este video. La verdadera venganza no es un grito, es un plan perfecto que se ejecuta en el momento exacto. Mateo se puso de pie, secó la última lágrima de rabia de su rostro y se preparó para entrar. Pero no entraría como el esposo que regresa, sino como el verdugo de una traición que no tendría perdón. Regresó a la esquina, respiró hondo y caminó hacia la puerta principal. Esta vez no hubo sigilo. Golpeó la madera con una fuerza que hizo vibrar los cimientos de la casa abandonada. El sonido resonó en toda la calle, alertando a los perros y haciendo que la luz de la casa de al lado se encendiera. Era el sonido del juicio final que llegaba a la puerta de Elena. Cuando los pasos de ella se acercaron a la puerta, Mateo forzó una sonrisa, la máscara más difícil que había tenido que usar en su vida. La puerta se abrió y Elena apareció, con los ojos iluminados por la avaricia y la falsa alegría. «Mateo, mi vida, has llegado», gritó ella lanzándose a sus brazos. Mateo la recibió, sintiendo el perfume caro que él mismo había pagado, un aroma que ahora le revolvía el estómago. La abrazó con fuerza, mirando por encima de su hombro hacia el pasillo oscuro donde una figura pequeña y encorvada se asomaba con incredulidad.
He vuelto, Elena, dijo Mateo con una voz que sonaba profunda y extraña para sus propios oídos. He vuelto para poner todo en su lugar. Elena no notó el doble sentido en sus palabras. Estaba demasiado ocupada revisando con la mirada la maleta de Mateo, buscando el botín que esperaba recibir. Pero doña Rosa, al fondo del pasillo, se llevó las manos a la boca. Sus ojos se llenaron de un terror absoluto, un miedo que Mateo juró en ese preciso instante que sería la última emoción negativa que su madre sentiría en esta vida. El juego apenas comenzaba y Elena no tenía idea de que acababa de abrirle la puerta a su propia ruina. Lo que sucedería en las próximas horas sería recordado por todo el pueblo durante generaciones, porque nadie escapa de la sombra de sus propios actos, y Mateo estaba a punto de encender la luz más brillante sobre los pecados de su esposa. El abrazo de Elena se sentía como el abrazo de una serpiente que intenta medir el tamaño de su presa antes de devorarla. Mateo sentía su piel erizarse, un rechazo visceral que le recorría el cuerpo entero, pero se obligó a mantener los brazos cerrados sobre ella, fingiendo una emoción que se había transformado en cenizas en su corazón. El perfume de Elena, una fragancia cara y floral que seguramente costaba lo que él ganaba en 3 días de cargar bultos en la construcción, inundaba sus sentidos, recordándole con cada ráfaga el robo descarado que había sufrido. Doña Rosa seguía al fondo del pasillo, aferrada al marco de la puerta de la cocina con tanta fuerza que sus nudillos se veían blancos como en mármol. Sus ojos, nublados por las cataratas que Mateo había pagado por operar 3 veces sin que la cirugía ocurriera jamás, estaban fijos en él, pero no había alegría en ellos. Había una súplica silenciosa, un ruego de que se marchara, de que no provocara la ira de la mujer que ahora gobernaba su mundo con un látigo de palabras y desprecios. Elena se separó de él, fingiendo secarse una lágrima inexistente con sus uñas perfectamente cuidadas. «Mírate, mi amor, estás tan cambiado. El norte te ha puesto más fuerte, pero también más serio. Pasa, pasa, esta es tu casa, aunque ya ves que la situación ha sido difícil. No sabes cuánto he luchado para mantener este hogar en pie mientras tú no estabas», dijo ella, extendiendo la mano hacia la sala desolada como si estuviera mostrando un palacio. Mateo caminó por el pasillo, ignorando los elogios falsos de su esposa, y se dirigió directamente hacia su madre. Cada paso que daba sobre las baldosas que Rosa acababa de limpiar con su propio sudor se sentía como un golpe en su propio pecho. Cuando llegó frente a ella, Mateo se detuvo. Doña Rosa parecía haber encogido. La mujer que él recordaba, alta y con hombros capaces de cargar el mundo, ahora apenas le llegaba al pecho, encorvada por el peso de la humillación. «Madre», susurró Mateo, y al decir esa palabra sintió que la garganta se le cerraba. Intentó tocarle el rostro, pero Rosa tuvo un reflejo instintivo que le rompió el alma. Se encogió ligeramente, cerrando los ojos y subiendo un hombro, como si esperara un golpe en lugar de una caricia. Fue un movimiento de fracciones de segundo, pero para Mateo fue la prueba definitiva de que el infierno vivía en esa casa. «Hola, mijo», dijo Rosa con una voz que parecía venir de un túnel profundo, sin atreverse a mirarlo directamente a los ojos. Elena apareció de inmediato detrás de Mateo, poniendo una mano cariñosa sobre el hombro de la anciana, pero Mateo vio cómo sus dedos se enterraban con fuerza en la carne delgada de su madre. «Tu madre ha estado un poco confundida últimamente, Mateo. La edad, ya sabes, a veces olvida las cosas, se vuelve descuidada. He tenido que ser firme con ella para que no se abandone, pero ha sido una carga muy pesada para mí sola. Por suerte ya estás aquí para ver lo que te digo», dijo Elena, lanzándole a Rosa una mirada de advertencia que decía claramente: «Atrévete a hablar y lo pagarás». Mateo respiró hondo, tragándose la bilis que le subía por la garganta. «Ya veo, Elena, ya veo que las cosas no son como en las fotos», respondió él con una calma gélida que Elena confundió con cansancio. «Oh, las fotos. Es que la luz aquí es mala, y he tenido que gastar tanto en las medicinas de tu madre que no he podido pintar este año. Pero no hablemos de eso ahora. Debes estar hambriento. Rosa, ¿qué haces ahí parada como una estatua? Ve a la cocina y sirve la cena que preparaste para tu hijo. Muévete, que Mateo no tiene toda la noche». Rosa asintió rápidamente, casi con pánico, y desapareció en la cocina.
Mateo observó cómo caminaba arrastrando los pies, con un dolor evidente en las rodillas. Se sentó en la mesa de madera, la misma mesa donde su padre solía contarle historias de honestidad y trabajo duro, y esperó. Elena se sentó frente a él, sacando su teléfono de última generación y revisando sus redes sociales con total indiferencia, como si la presencia de su esposo fuera un trámite aburrido. El contraste era insoportable. Ella, rodeada de tecnología y lujo pagado con sudor ajeno. La casa, cayéndose a pedazos. Y su madre, tratada como una sirvienta de bajo costo. Si estás viendo esto y sientes que la sangre te hierve al ver cómo la avaricia puede destruir a una familia, no olvides suscribirte. Historias como la de Mateo ocurren en las sombras todos los días y solo exponiéndolas podemos buscar justicia. Deja un me gusta si quieres que Mateo recupere cada centavo que le robaron y que Elena pague por cada lágrima de Doña Rosa. Tu apoyo ayuda a que este mensaje de reflexión llegue a más personas que pueden estar pasando por lo mismo. Rosa regresó con un plato para Mateo. Eran restos de comida, un guiso ralo y un par de tortillas frías. Para ella misma, trajo un tazón pequeño con apenas un poco de caldo y nada más. Elena, al ver esto, suspiró con fastidio. Ya ves, Mateo, se le olvida comprar las cosas o se gasta el dinero en tonterías cuando sale a la tienda. He tenido que racionar la comida porque dice que no le alcanza. Es un desastre. Mateo miró el plato de su madre y luego el de él. Sabía perfectamente que Elena cenaría algo mucho mejor después, quizás en algún restaurante con el dinero que él le había mandado esa misma semana. Elena, estoy muy cansado del viaje. Mañana hablaremos de las cuentas y de la propiedad. Quiero ver los papeles de la casa para asegurarme de que todo esté en orden como me dijiste, dijo Mateo lanzando el anzuelo. Vio cómo los ojos de Elena brillaron con una chispa de malicia y nerviosismo. Claro, mi vida, mañana lo vemos todo. Ahora descansa. He preparado el cuarto principal para ti. Tu madre duerme en el cuartito de atrás, ya sabes, por sus ronquidos y sus manías está más cómoda allá. Mateo esperó a que la casa se sumergiera en un silencio sepulcral. Elena se quedó dormida pronto, roncando suavemente después de pasar horas hablando por mensajes con alguien a quien llamaba mi rey. Mateo, con los sentidos alerta, se levantó de la cama sin hacer el menor ruido. Salió de la habitación y caminó descalzo por el pasillo hasta el patio trasero. Allí, en un rincón que antes servía de bodega, estaba el cuarto de su madre. Era una habitación pequeña, fría, que olía a humedad y a olvido. No había cama, solo un colchón delgado sobre unas tablas de madera y una manta raída que apenas cubría el cuerpo tembloroso de Doña Rosa. «¿Madre?», susurró Mateo al entrar. Rosa se incorporó de golpe, con el corazón saltándole en el pecho por el susto. «No me pegues, Elena, ya voy a limpiar», gritó en un susurro desesperado antes de reconocer a su hijo en la penumbra. Cuando se dio cuenta de que era él, se derrumbó en un llanto silencioso y amargo, ocultando su rostro entre sus manos ásperas. Mateo se sentó a su lado en el suelo y la abrazó con una ternura que le dolía. «No llores más, mamá. Ya estoy aquí. He visto todo. He escuchado todo», dijo Mateo con la voz entrecortada por la furia contenida. Rosa lo miró con terror. «Vete, Mateo. Vete antes de que ella te haga daño a ti también. Ella tiene gente, mijo». «¿Quién es ese hombre que viene aquí? El que se lleva tu dinero. Ella dice que si tú te enteras, él te buscará y no te dejará volver al norte. Ella es mala, Mateo. Tiene el alma negra». Rosa buscó en el bolsillo de su delantal, que usaba incluso para dormir, y sacó el sobre amarillo que Mateo había visto antes. Sus manos temblaban tanto que casi se le cae. «Ten, aquí está la verdad. He guardado cada recibo que pude rescatar de la basura, cada nota que ella escribía cuando creía que yo no veía. Aquí están las pruebas de que ella te ha estado engañando desde el segundo mes que te fuiste. El hombre que viene es su amante, Mateo. Se burlan de ti en esta misma sala. Dicen que eres su cajero automático personal». Mateo tomó el sobre. Sintió el peso de 12 años de traición en sus manos. «¿Hay algo más, madre?» «Don Aurelio, el vecino, ¿él sabe?» Rosa asintió. «Él ha intentado ayudarme, mijo. Me pasaba comida por la barda cuando ella me encerraba sin cenar. Pero ella lo amenazó con denunciarlo por acoso.
Dijo que nadie le creería a un viejo loco frente a una mujer joven y abnegada como ella. El pueblo le cree a ella, Mateo. Todos piensan que soy yo la que ha perdido el juicio. Mateo sintió un escalofrío. La maldad de Elena era sistémica. Había construido una cárcel de opinión pública alrededor de su madre. Pero Elena no contaba con algo. Mateo no era un viejo solo, era un hombre con recursos, con la mente clara y con una sed de justicia que no se apagaría con disculpas. Salió del cuarto de su madre y, en lugar de volver a dormir, se dirigió a la pared que compartían con la casa de don Aurelio. Con un silbido bajo, una señal que usaban de niños, esperó. A los pocos minutos, la silueta del anciano apareció en el patio colindante. «Sabía que vendrías, Mateo», dijo don Aurelio con voz ronca. «Lo que ha pasado en esta casa no tiene nombre. He visto a esa mujer tratar a tu madre peor que a una bestia de carga. He visto cómo se viste con sedas, mientras Rosa no tiene ni jabón para bañarse. Y ese hombre, el tipo con el que sale, es un tipo peligroso del pueblo de al lado. Se están gastando tu vida, muchacho». Mateo le pidió a don Aurelio un favor que cambiaría el juego. «Mañana Elena quiere que firme unos papeles de propiedad. Dice que es para un trámite de impuestos, pero estoy seguro de que quiere quitarme legalmente lo poco que me queda a mi nombre. Necesito que busques a Tomás, el muchacho que instala cámaras en los negocios. Quiero que esta casa se convierta en una caja de cristal. Quiero cada grito, cada golpe, cada burla grabada. Y necesito que busques a la abogada que ayudó a tu sobrino con lo de su herencia. No voy a pelear con gritos, don Aurelio. Voy a pelear con la ley y con la verdad por delante». Don Aurelio asintió con determinación. «Cuenta con ello, Mateo. Ya es hora de que la luz entre en este agujero». Mateo regresó a la casa antes del amanecer. Entró en la sala y observó el cuadro que ocultaba la caja fuerte, ese que Elena miraba con tanta codicia. Se acercó y, usando sus habilidades de años trabajando con herramientas, logró manipular el mecanismo que ella creía secreto. No se llevó el dinero, no todavía. Lo que hizo fue algo mucho más inteligente. Marcó los billetes con una tinta invisible que solo se ve bajo luz ultravioleta y tomó fotografías de cada documento de propiedad que ella ya había falsificado. Al ver las firmas falsas de su madre en los documentos, Mateo sintió una náusea profunda. Elena no solo le robaba dinero, le estaba robando el legado de su padre, el techo de su madre y el futuro de su linaje. Pero lo más doloroso fue encontrar una carta de amor de Elena para su amante, donde describía a Mateo como un animal de carga que solo servía para mandar dólares desde el norte, y se reía de cómo le pediría más dinero inventando una supuesta enfermedad terminal de doña Rosa. El plan de Elena era perfecto en su crueldad. Esperaba que Mateo, cansado del viaje y confiado en su amor, firmara la cesión de derechos de la casa esa misma mañana, para luego echarlo a la calle junto con su madre, alegando ante el pueblo que Mateo había vuelto loco y violento. Era una jugada maestra de difamación y robo. Mateo volvió a la cama y cerró los ojos, fingiendo dormir cuando Elena se despertó. La vio arreglarse con cuidado, pintarse los labios de un rojo intenso y ponerse su mejor vestido. Ella se acercó a él y le dio un beso frío en la mejilla. «Despierta, mi vida. Hoy es un gran día. El abogado vendrá en una hora para que firmemos esos papeles y así por fin podamos estar tranquilos, sin deudas ni preocupaciones por la casa. Después de eso, te tengo una sorpresa, una que no olvidarás». Mateo se incorporó, estirando los brazos y fingiendo una sonrisa de hombre ingenuo. «Claro que sí, Elena. Estoy ansioso por ver esa sorpresa, pero antes quiero que desayunemos juntos, con mi madre en la mesa. Quiero que hoy sea un día de familia, como en los viejos tiempos». Elena frunció el ceño por un segundo, pero luego sonrió con condescendencia. «Está bien, si eso te hace feliz. Rosa, apúrate con el desayuno y asegúrate de que el café esté caliente, no como la porquería que serviste ayer». Mateo observó a Elena mientras ella gritaba y por un momento recordó cómo se sentía amarla. Ese recuerdo ahora le parecía la historia de otra persona, de un hombre que ya no existía. El Mateo que estaba sentado en esa mesa era un hombre que regresaba del pasado para cobrar una deuda que no se pagaría con dinero, sino con la misma moneda que Elena había usado, la humillación pública y la pérdida de todo lo que amaba.
Mientras Rosa servía el café con manos temblorosas, Mateo notó que su madre llevaba el sobre amarillo apretado contra su pecho, bajo el delantal. Le dio una mirada de confianza, un mensaje silencioso que decía: «Aguanta un poco más, mamá». El final de la pesadilla ha comenzado. Lo que Elena no sabía era que, mientras ella soñaba con viajes y lujos con su amante, un técnico de cámaras ya estaba coordinando con don Aurelio para ocultar lentes microscópicos en cada rincón de la sala, y que la sorpresa que ella tenía preparada para Mateo se convertiría en la evidencia principal de su propia sentencia. La tensión en la casa era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Mateo bebía su café lentamente, sintiendo el calor del líquido en su garganta mientras observaba los movimientos calculados de Elena. Ella no dejaba de mirar el reloj de la pared, impaciente por la llegada del supuesto abogado, que, en realidad, era un cómplice más de su red de engaños. Mateo sabía que el tiempo de las palabras se estaba acabando. El ciclo de la traición estaba a punto de cerrarse, regresando al punto de partida donde un hombre se fue con sueños y regresó con la amarga verdad. Pero en este juego de sombras, la luz de la justicia estaba a punto de ser encendida, y el resplandor sería tan fuerte que Elena no tendría dónde esconderse. El destino de todos en esa casa estaba sellado, y el reloj seguía avanzando, marcando el compás de una venganza que apenas estaba mostrando su primera cara. El sol de la mañana entraba por las ventanas sucias de la sala, proyectando sombras alargadas que parecían dedos acusadores sobre el suelo de madera. El aire en la casa estaba viciado, cargado con el olor a humedad de las paredes descuidadas y el aroma artificial del perfume de Elena, que se paseaba de un lado a otro como una reina inspeccionando sus dominios antes de la gran ejecución. Mateo permanecía sentado, con la espalda recta y las manos apoyadas sobre sus rodillas, observando cada movimiento de su esposa con la precisión de un halcón. En su mente, el ruido de las máquinas de construcción de Chicago se mezclaba con el latido acelerado de su corazón, pero su rostro era una máscara de piedra, una superficie imperturbable que Elena, en su arrogancia, confundía con su misión. Apenas una hora antes, mientras Elena se bañaba con parsimonia, Tomás, el sobrino de don Aurelio, había logrado lo imposible. Aprovechando que la mujer estaba distraída con sus lujos, el joven técnico se había deslizado por el callejón trasero. Con una destreza asombrosa, instaló 3 lentes microscópicos en los lugares más estratégicos. Uno dentro del viejo reloj de pared que daba a la mesa del comedor, otro en una maceta vacía en la entrada, y el más importante, uno oculto en el marco de la puerta que daba al cuarto de doña Rosa. Ahora, cada palabra, cada gesto de desprecio y cada prueba de la infamia de Elena estaba siendo transmitida en tiempo real al teléfono que don Aurelio sostenía con manos temblorosas al otro lado de la barda. La casa ya no era un refugio para las mentiras. Se había convertido en un escenario bajo el reflector de la justicia. Elena se detuvo frente al espejo del pasillo, retocándose el labial rojo que parecía una herida abierta en su rostro. «Mateo, querido, el licenciado está por llegar. Espero que no me salgas con dudas de último momento. Sabes que todo lo que hago es por nuestro futuro, para que cuando volvamos al norte no tengamos que preocuparnos por los cobros de aquí», dijo ella sin mirarlo, concentrada en su propio reflejo. Mateo asintió lentamente. «No te preocupes, Elena. Estoy muy consciente de que este día marcará un antes y un después en nuestras vidas». En ese momento, un golpe seco sonó en la puerta principal. Elena corrió a abrir con una agitación casi febril. Entró un hombre de mediana edad, de traje barato y mirada esquiva, cargando un maletín de imitación cuero. Elena lo presentó como el licenciado Rivera, pero Mateo notó de inmediato que el hombre ni siquiera podía sostenerle la mirada. Era un cómplice, un notario de pacotilla que probablemente vendía su firma por unos cuantos dólares. «Buenos días, Mateo», dijo el hombre con una voz ensayada. «Traigo los documentos para la cesión definitiva de derechos. Es un trámite estándar para que su esposa pueda gestionar las mejoras de la propiedad sin necesidad de su firma física cada vez». Mateo tomó los papeles. Las manos le ardían al tocar el papel frío. Mientras fingía leer las cláusulas, su mente viajó 12 años atrás. Recordó el día que se fue,
cuando la casa era solo un terreno baldío y una promesa. Recordó el olor a tierra mojada cuando puso la primera piedra junto a su padre, un hombre que murió creyendo que su hijo tendría un hogar digno. Ese terreno no era solo tierra y ladrillos, era la vida misma de su familia. Y ahora, este hombre y su esposa querían arrebatárselo con una firma. Si alguna vez has sentido que alguien intenta robarte el fruto de años de tu vida mientras te sonríe a la cara, sabes exactamente lo que Mateo estaba sintiendo. Si crees que la ambición de Elena no tiene límites y que merece ser desenmascarada frente a todo el pueblo, suscríbete y activa la campana. Ayúdanos a que esta historia llegue a todos los que han sido traicionados por quienes juraron amarlos. Deja tu comentario con la frase "La verdad prevalece" para apoyar a Mateo en este momento crítico. Mateo leyó el documento. No era un simple poder legal. Era una donación total, irrevocable, donde Mateo renunciaba a cualquier derecho sobre la propiedad, incluyendo la parte que correspondía a su madre por herencia legítima. Era un despojo legalizado. «Falta alguien en esta mesa», dijo Mateo, dejando los papeles sobre la madera. «Mi madre. Ella es dueña de la mitad de esta propiedad según el testamento de mi padre. Si vamos a firmar algo que cambie el destino de esta casa, ella debe estar presente». Elena soltó una risa nerviosa, un sonido agudo que rebotó en las paredes vacías. «Ay, Mateo, te dije que Rosa no está bien de la cabeza. No entiende estas cosas. Además, ella ya me firmó un documento de representación hace años. No es necesario que esté aquí, solo la pondremos nerviosa». «Insisto», dijo Mateo, y esta vez su voz tuvo un peso que hizo que el licenciado diera un paso atrás. «Quiero que mi madre sepa que su hijo ha vuelto y que los asuntos de esta casa se tratan con ella presente». Elena apretó los dientes, pero al ver la firmeza en los ojos de Mateo, no tuvo más remedio que ceder. Caminó hacia el pasillo y gritó con esa voz de mando que usaba para humillar. «Rosa, ven aquí ahora mismo. Deja de esconderte en ese cuarto asqueroso». Doña Rosa entró a la sala, arrastrando sus pies cansados, con el delantal puesto y el sobre amarillo todavía oculto entre sus ropas. Al ver al hombre del traje y los papeles sobre la mesa, sus ojos se llenaron de un pánico antiguo. Sabía que esa escena se había repetido antes, cuando ella firmó sin saber que estaba entregando su vida. Se sentó en la esquina de la silla, como si pidiera permiso para existir. «Mira, Rosa», dijo Elena con una falsa dulzura que daba náuseas. «Mateo va a firmar para que la casa esté a mi nombre por seguridad. Tú ya lo hiciste antes, ¿recuerdas? Dile a Mateo que estás de acuerdo». Rosa miró a su hijo y por un segundo el velo de miedo se rasgó. Mateo le hizo una señal casi imperceptible con la cabeza. «Madre, ¿es verdad que tú firmaste algo antes?», preguntó él suavemente. Rosa bajó la mirada, con las manos entrelazadas sobre su regazo. «Ella me dijo que era para el agua y la luz, mijo. Me dijo que si no firmaba, nos iban a quitar la casa porque tú no mandabas suficiente dinero. Me dijo que tú estabas enojado conmigo allá en el norte y que no querías hablarme». Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Elena se puso pálida, pero reaccionó con una agresividad feroz. «Miente. Mateo, no le hagas caso. Ya te dije que delira, que inventa historias para hacerme quedar mal porque tengo que regañarla para que limpie. Firma de una vez y acabemos con esto». Mateo tomó la pluma, pero no firmó. En lugar de eso, abrió el sobre amarillo que su madre le había entregado la noche anterior. Sacó un fajo de papeles y los puso sobre la mesa, justo al lado de los documentos del licenciado. Eran recibos de las remesas que Mateo había enviado durante 12 años, comparados con las libretas de ahorro de Elena que Rosa había logrado fotografiar o rescatar. «Es curioso, Elena», dijo Mateo, con una calma que aterraba. «Aquí dice que en los últimos 5 años mandé más de $100,000 para la clínica de mi madre y para la reconstrucción del techo. Sin embargo, mi madre tiene los pies llagados de fregar suelos y el techo tiene las mismas goteras que cuando me fui. ¿Dónde está el dinero, Elena?». El licenciado Rivera empezó a recoger sus cosas sudando frío. Yo no tengo nada que ver con esto. La señora Elena me dijo que todo era de mutuo acuerdo. Con permiso». «Siéntese, licenciado», rugió Mateo, y el hombre se hundió de nuevo en su silla. «Usted no se va de aquí hasta que la policía llegue.
porque da la casualidad de que don Aurelio no solo ha estado cuidando a mi madre desde la barda, sino que también ha estado grabando cada una de sus visitas nocturnas, esas donde usted y Elena planeaban cómo deshacerse de la vieja y de mí. Elena saltó de su silla, el rostro transformado por una furia demoníaca. La máscara de esposa abnegada se rompió por completo. «Eres un estúpido, Mateo. ¿Crees que con unos videitos vas a ganarme? Esta es mi casa. Tengo tu firma en el contrato de matrimonio y tengo a la gente de Rodrigo para que te saquen de aquí a patadas si es necesario». Al mencionar a Rodrigo, el nombre del amante, Elena se dio cuenta de su error. Mateo sonrió por primera vez, una sonrisa sin rastro de alegría. «Gracias, Elena. Acabas de confesar el nombre de tu cómplice ante el micrófono que está oculto en ese reloj». Elena miró el reloj de pared y luego a Mateo. La desesperación empezó a sustituir a la rabia. «No tienes nada. Nadie te va a creer. Yo soy la que ha estado aquí sufriendo con esta vieja loca mientras tú te dabas la gran vida en el norte». ¿Sufriendo, Elena? Mateo se puso de pie, rodeando la mesa hasta quedar frente a ella. Sufriendo es trabajar 16 horas diarias en el frío para mandarte dinero que te gastabas en hoteles con otro hombre. Sufriendo es lo que pasó mi madre cuando le quitaste el teléfono para que no pudiera decirme que la estabas matando de hambre. En ese momento, el ruido de patrulla se escuchó en la distancia, acercándose rápidamente. La abogada que Mateo había contactado a través de don Aurelio no había perdido el tiempo. Elena corrió hacia la caja fuerte detrás del cuadro, intentando sacar el dinero y los documentos, pero Mateo la detuvo con un brazo firme. «No toques eso, Elena. Ese dinero ya está marcado. Cada billete que sacaste de mi sudor tiene ahora tu nombre escrito en la sombra». Doña Rosa se levantó de su silla y por primera vez en años caminó erguida hacia su hijo. Se puso a su lado y mirando a Elena, dijo con una voz clara y fuerte: «La luz siempre encuentra las grietas, Elena. Tú pensaste que yo era una sombra, pero las sombras son las que mejor ven en la oscuridad». Elena se desplomó en el suelo, llorando, pero esta vez eran lágrimas de una criminal atrapada, no de una víctima. La policía golpeó la puerta, pero justo cuando Mateo iba a abrir para que la ley hiciera su parte, algo inesperado sucedió. Un hombre robusto y de mirada siniestra apareció en la puerta trasera de la cocina. Era Rodrigo, el amante, que al ver las patrullas había decidido intentar rescatar el botín de la caja fuerte antes de huir. Llevaba una navaja en la mano y una expresión de loco. «¡Nadie se mueve!», gritó Rodrigo. «Elena, dame la bolsa y vámonos de aquí. Mateo, apártate si no quieres que este reencuentro termine en el cementerio». El clímax de la traición había llegado a su punto más peligroso. Mateo miró a su madre, luego al criminal y finalmente a su esposa, que ahora miraba a Rodrigo como su única tabla de salvación. La casa, que una vez fue un sueño de paz, era ahora un campo de batalla. ¿Tendría Mateo la fuerza para proteger a su madre de la violencia física de quienes ya le habían robado el alma? ¿O sería el sacrificio final de doña Rosa lo que sellaría el destino de todos? El aire se volvió eléctrico. Mateo sabía que cada segundo contaba. La historia que comenzó con un viaje lleno de ilusión hace 12 años estaba regresando a sus cimientos, pero bañada en una oscuridad que nadie predijo. El círculo estaba por cerrarse, y el precio de la verdad estaba a punto de ser cobrado de la manera más cruda posible. La redención estaba cerca, pero el camino hacia ella pasaba por el filo de una navaja y el valor de un hombre que ya no tenía nada que perder, excepto a la mujer que le dio la vida. El aire en la sala se volvió tan pesado que parecía transformarse en plomo. El brillo metálico de la navaja en la mano de Rodrigo cortaba la escasa luz que entraba por la ventana, reflejando una maldad que ya no se escondía tras palabras bonitas o falsas promesas. Mateo sintió un frío eléctrico recorriéndole la espina dorsal, pero no era miedo, era la culminación de 12 años de resistencia. Rodrigo, con su aliento rancio y sus ojos inyectados en una mezcla de odio y desesperación, representaba todo lo que le habían robado a Mateo: su dinero, su paz y la seguridad de su madre. Elena, que hace un segundo estaba desmoronada en el suelo, vio en Rodrigo una última oportunidad.
Si en este momento sientes que el corazón se te encoge al ver el valor de una madre que daría la vida por el hijo que regresó a rescatarla, por favor, detente un segundo. Historias como la de Mateo y Rosa nos enseñan que el amor verdadero es el único escudo real contra la maldad. Suscríbete si crees que los hijos deben honrar a sus madres por encima de todo. Y deja un like para que este acto de valentía llegue al corazón de miles. Comenta Madre Valiente para darle fuerzas a Rosa en este enfrentamiento final. El momento de duda de Rodrigo fue suficiente. Mateo, aprovechando la distracción que causó su madre, se lanzó con la velocidad de un rayo. No usó la fuerza bruta de un peleador callejero, sino la precisión de un hombre acostumbrado a manejar herramientas pesadas. Con su mano izquierda bloqueó una muñeca de Rodrigo, desviando el arma hacia el suelo, mientras que con la derecha le propinó un golpe seco y potente en el plexo solar que le sacó todo el aire de los pulmones. El criminal cayó de rodillas, jadeando, y la navaja tintineó sobre las baldosas antes de que Mateo la pateara lejos, bajo el mueble de la sala. En ese instante, la puerta principal cedió con un estruendo. Los agentes de policía entraron con las armas en alto, seguidos de cerca por la abogada Mendoza y un don Aurelio que apenas podía contener el llanto de alivio. «¡Policía! ¡Nadie se mueva! ¡Manos donde pueda verlas!», gritaron los oficiales. Elena, al ver que el juego había terminado, intentó una última y patética actuación. Se arrojó a los pies de Mateo, abrazándole las piernas. «Mateo, perdóname. Él me obligó. Rodrigo me amenazó con matarte si no le daba el dinero. Todo lo que hice fue para protegerte, mi vida. Te lo juro por Dios», sollozaba ella, mirando a los policías con ojos de supuesta víctima. Pero la abogada Mendoza se adelantó, sosteniendo la tableta donde todavía se veía la transmisión de las cámaras ocultas. «No se moleste, señora Elena», dijo la abogada con una frialdad profesional que cortaba como el hielo. «Las cámaras grabaron el momento exacto en que usted y el señor Rodrigo planearon la entrada de él por la puerta trasera. También grabaron cómo usted se burlaba de la salud de su suegra hace apenas 10 minutos. Los oficiales tienen la orden de detención por fraude, maltrato a persona mayor y ahora intento de agresión agravada. Los agentes levantaron a Rodrigo del suelo y le pusieron las esposas. El hombre escupió hacia Mateo, pero ya no tenía poder. Elena, al ver que las esposas también venían por ella, dejó de llorar y su rostro se transformó en una máscara de odio puro. «Te odio, Mateo. Ojalá te hubieras muerto en ese desierto. 12 años de mi vida desperdiciados con un tipo que solo sabe cargar ladrillos», gritó mientras la sacaban a rastras de la casa que ella pensó que ya le pertenecía. Mateo no dijo nada. Se quedó mirando la puerta por donde se llevaban a la mujer que alguna vez amó, sintiendo cómo un peso invisible se levantaba de sus hombros. La traición ya no dolía porque ya no había nada de ella dentro de él. Se giró hacia su madre, que se había sentado en su vieja silla, temblando ligeramente por la adrenalina del momento. «Se acabó, mamá», dijo Mateo, arrodillándose frente a ella y tomándole las manos. «Se acabó para siempre». Don Aurelio se acercó y le puso una mano en el hombro a su amigo. «Lo lograste, muchacho, pero esto es solo el principio. Hay mucho que reconstruir aquí, y no solo hablo de las paredes». Mateo asintió, miró a su alrededor. La casa se sentía diferente ahora. La presencia de la policía y la abogada le daban una atmósfera de orden, de que las reglas del universo finalmente se habían reajustado. Sin embargo, la licenciada Mendoza llamó a Mateo a un rincón de la sala. Su rostro estaba serio. «Mateo, hay algo que encontramos en los archivos digitales de Elena cuando intervenimos sus cuentas hace una hora, por la vía de urgencia. No es solo el dinero que te robó a ti. Parece que ella estaba usando tu identidad para pedir préstamos en el extranjero a tu nombre. Hay deudas que no conoces. Deudas que podrían poner en riesgo tu libertad si no actuamos rápido». Mateo sintió que el suelo volvía a tambalearse. ¿Había más? ¿Hasta dónde llegaba la madriguera de conejo de la maldad de Elena? La abogada le mostró unos documentos impresos. Eran solicitudes de crédito en bancos de Texas, usando sus datos, sus números de seguro social que ella le había pedido hace años bajo el pretexto de seguros de vida. Ella había estado cavando un pozo legal bajo sus pies mientras él trabajaba bajo el sol. «Si no probamos que esas firmas son falsas y que ella actuó de mala fe», advirtió la abogada, «el gobierno podría confiscar esta propiedad para pagar las deudas bancarias, a pesar de que acabamos de recuperarla para tu madre».
Mateo miró a doña Rosa, que ahora hablaba tranquilamente con don Aurelio, ignorando la nueva tormenta que se avecinaba. No podía permitirlo, no después de haber llegado tan lejos. Recordó el sobre amarillo. ¿Habría algo allí? Lo revisó de nuevo, hoja por hoja, hasta que encontró un pequeño recibo de una oficina de correos, fechado hace 3 años. Era un envío que Elena le había hecho a una dirección que Mateo no reconocía. «Licenciada, mire esto», dijo Mateo. Elena enviaba documentos a una dirección en Houston. Ella siempre me dijo que no tenía parientes allá. La licenciada Mendoza revisó la dirección y su rostro cambió. Esa dirección es de una oficina de servicios legales que se especializa en trámites de identidad. Mateo, si logramos rastrear esos envíos, podríamos encontrar al cómplice que la ayudó a falsificar tus documentos allá. Es la pieza que falta para limpiar tu nombre y salvar la casa definitivamente. Pero el tiempo corría. El banco había iniciado un proceso de embargo que llegaría a la puerta en menos de 48 horas. Mateo tenía que tomar una decisión: quedarse a cuidar a su madre o emprender un último viaje relámpago a la ciudad vecina para confrontar al contacto de Elena antes de que desapareciera al enterarse de la detención. La historia de sacrificio de Mateo estaba entrando en su fase más crítica. El hombre que volvió para salvar a su madre ahora tenía que salvarse a sí mismo de las trampas legales que su propia esposa le había tendido. Pero justo cuando Mateo iba a hablar, doña Rosa se levantó y caminó hacia el mueble de la televisión. Con un movimiento decidido, movió una de las maderas de la base, revelando un compartimento oculto que ni Elena conocía. «Tu padre no solo dejó ladrillos, Mateo», dijo Rosa, sacando una pequeña caja de metal oxidado. Él sabía que los tiempos difíciles siempre vuelven. Aquí está el verdadero título original de la propiedad, el que se firmó ante el primer juez del pueblo, antes de que existieran las computadoras y los engaños de Elena. Y aquí, Rosa abrió la caja. Están las cartas que Elena nunca te mandó, las que yo escribí y ella me quitaba. En ellas, yo describo paso a paso cómo ella me obligaba a firmar cosas. Mi testimonio escrito hace años tiene más valor que cualquier deuda nueva. Mateo tomó los papeles originales. El peso del papel viejo y el olor a tinta antigua le dieron una seguridad que nunca había sentido. Tenía las pruebas, tenía el legado de su padre y tenía el amor de una madre que, incluso en su mayor fragilidad, había sido la guardiana del tesoro más grande. La batalla final por la propiedad y la libertad de Mateo estaba a punto de comenzar. Con la policía afuera, los criminales en camino a la cárcel y los documentos originales en sus manos, Mateo sabía que la noche estaba terminando. Pero antes de que el sol de la justicia brillara por completo, tendría que enfrentar la última confrontación: el pueblo. La gente que había creído las mentiras de Elena durante 12 años estaba empezando a agolparse frente a la casa, murmurando, confundida. Era el momento de que la verdad no solo fuera legal, sino pública. Mateo salió al porche con su madre de la mano y se preparó para hablarle a la comunidad que les dio la espalda. ¿Podría el perdón sanar una herida de 12 años? ¿O el pueblo seguiría siendo el juez silencioso de una tragedia que apenas comprendía? El clímax emocional estaba en su punto más alto. La redención de Mateo y Rosa dependía ahora de su capacidad para transformar el dolor en una lección para todos. El final de la pesadilla estaba a solo un paso, pero ese paso requería la valentía de mirar a los ojos a quienes permitieron que la oscuridad creciera. El silencio que cayó sobre la calle cuando Mateo salió al porche no era un silencio de respeto, sino de una duda pesada y cargada de prejuicios. Los vecinos, aquellos que durante 12 años habían saludado a Elena como a una santa y habían ignorado los lamentos que escapaban por las rendijas de esa casa, estaban allí, amontonados tras las cercas con los ojos entrecerrados. Murmuraban entre dientes: ¿viste cómo se llevan a la pobre Elena? Ese Mateo volvió con la mente dañada del norte. Seguro él la golpeó y ahora usa a la policía para quitarle lo que ella tanto cuidó. El veneno de las mentiras de Elena había calado tan hondo que la verdad, incluso con patrullas de por medio, les parecía una intrusa. Mateo sintió la presión de esas miradas como si fueran piedras lanzadas a su pecho, pero no retrocedió. Sostenía la mano de doña Rosa con una firmeza que parecía transmitirle su propia vida. Su madre, pequeña y frágil bajo el sol del mediodía, parpadeaba ante la luz, como una criatura que emerge de una cueva tras una eternidad de oscuridad. Mateo levantó la otra mano,
la que sostenía la caja de metal oxidado y los documentos originales que su padre había guardado como un tesoro de honestidad. «Escuchen todos», rugió Mateo, y su voz, forjada en el estruendo de las máquinas de Chicago, acalló los murmullos de inmediato. «Durante 12 años, muchos de ustedes vieron a esta mujer, mi esposa, como un ejemplo. Le sonrieron mientras ella gastaba el dinero que yo ganaba con sangre para alimentar a un amante. Le creyeron cuando decía que mi madre estaba loca. ¡Miren a mi madre!». Mateo levantó suavemente el brazo de Rosa, mostrando las cicatrices de las quemaduras de cloro y las marcas de los dedos de Elena en su piel. ¿Esto es locura o es el resultado de su silencio? Un escalofrío recorrió a la multitud. La señora de la tienda, que estaba en primera fila, bajó la mirada, avergonzada al ver las llagas en los pies de Rosa que ahora eran visibles bajo la luz cruda. Mateo no buscaba compasión, buscaba justicia social. Abrió la caja y sacó las cartas que Rosa había escrito y que nunca fueron enviadas. «Aquí están las palabras que mi madre gritó y que ninguno de ustedes quiso oír. Ella pedía comida mientras ustedes veían a Elena entrar con bolsas de marca. Ella pedía ayuda mientras ustedes subían el volumen de sus radios para no oír los gritos. Hoy, la ley se lleva a los criminales, pero ustedes se quedan con su conciencia. Esta casa no es solo mía o de mi madre. Es el recordatorio de lo que pasa cuando un pueblo prefiere una mentira bonita a una verdad dolorosa». En ese momento, don Aurelio dio un paso al frente, poniéndose al lado de Mateo. Su presencia como el hombre más viejo y respetado de la cuadra selló el discurso. «Yo hablé tarde», dijo don Aurelio con voz ronca, «pero hablé. El que no quiera ver la verdad hoy, que no vuelva a llamar a esta puerta, porque aquí ya no vive la mentira». Si este momento de redención te está haciendo reflexionar sobre el poder de nuestra propia voz frente a la injusticia, te pido que te suscribas. Historias como la de Mateo nos recuerdan que el silencio nos hace cómplices. Dale like si crees que la verdad es la única forma de limpiar el honor de una familia. Y comenta «Justicia cumplida» para celebrar el final de esta pesadilla. Tu apoyo es lo que permite que estas historias de valor sigan inspirando al mundo. Las patrullas se alejaron, perdiéndose en el horizonte de polvo, llevando a Elena y a Rodrigo hacia un destino de rejas y juicios. Pero para Mateo y Rosa, el verdadero trabajo apenas comenzaba. La licenciada Mendoza logró, en una audiencia de emergencia, presentar los documentos de la caja de metal. El juez, impactado por la evidencia del fraude de identidad y los testimonios grabados por las cámaras de Tomás, dictó una orden de protección absoluta. Las deudas que Elena había contraído a nombre de Mateo fueron congeladas bajo investigación criminal. El banco no pudo tocar la propiedad. La casa volvía a ser un refugio, no una garantía de préstamo. Los días siguientes fueron una sinfonía de reconstrucción. Mateo no regresó al norte. Comprendió que los dólares ganados lejos tenían un costo que no se pagaba con moneda, sino con tiempo perdido y almas rotas. Con sus propias manos, las mismas que Elena llamó manos de animal de carga, Mateo empezó a sanar la casa. Primero, atacó las paredes, raspó la pintura vieja y desconchada, esa que él mismo había descrito como piel enferma. Debajo de la mugre, encontró los ladrillos que su padre había colocado con tanto amor. Los limpió uno a uno. Compró pintura blanca, pura, y cubrió cada rincón de la fachada. La casa empezó a brillar bajo el sol, ya no como una sombra, sino como un faro de luz en medio de la calle. Después se encargó del jardín. Con la ayuda de don Aurelio, removió la tierra seca y muerta. Plantaron nuevas bugambillas, geranios y albahaca. Mateo instaló un sistema de riego para que su madre no tuviera que cargar baldes nunca más. El aroma de la tierra mojada y las flores frescas reemplazó el olor a cloro y encierro que había dominado la propiedad durante una década. Pero la reconstrucción más importante fue la de doña Rosa. Mateo la llevaba cada tarde al jardín. Se sentaban en un banco de madera que él mismo construyó bajo la sombra de un árbol joven. Al principio, Rosa hablaba poco, susurrando como si todavía temiera que Elena apareciera por la esquina con un grito. Pero poco a poco, la seguridad de la presencia de su hijo empezó a surtir efecto. Su espalda se enderezó, sus ojos recuperaron el brillo y sus manos, tratadas con medicinas y descanso, dejaron de temblar.
Una tarde, mientras el sol se ponía pintando el cielo de naranja y violeta, Rosa miró a Mateo y le entregó un pequeño objeto que había tenido guardado en su pecho desde el día del juicio. Era la llave de la puerta principal, la que Elena le había quitado hace años. «Toma, mijo», dijo Rosa con una sonrisa que ya no tenía rastro de miedo. «Ahora tú eres el guardián, pero no cierres con llave para dejar el mundo afuera. Cierra para que nosotros estemos seguros adentro y deja la ventana abierta para que entre el aire». Mateo tomó la llave, sintiendo el metal frío, y en ese momento, una sensación de paz absoluta lo inundó. Había recuperado su hogar, su madre y su dignidad. Sin embargo, el destino tenía un último giro, un círculo que debía cerrarse para que la historia fuera completa. Meses después, Mateo recibió una carta desde la prisión. Era de Elena. En ella, con una letra que todavía intentaba ser manipuladora, ella le pedía perdón. Le rogaba que fuera a visitarla, que el amor que se tuvieron no podía morir así. Decía que estaba enferma, que se arrepentía de cada golpe, que Rodrigo la había engañado a ella también. Mateo leyó la carta de pie junto al buzón. No sintió odio, no sintió ganas de venganza. Sintió una profunda y absoluta indiferencia. Caminó hacia la cocina, donde su madre estaba preparando un guiso que olía a gloria, y sin decir una palabra, dejó caer la carta en el fuego de la estufa. Las llamas consumieron el papel en segundos, transformando la última mentira de Elena en cenizas que el viento se llevó por la chimenea. La escena final de esta historia nos lleva de vuelta al principio, pero con una diferencia fundamental. Un taxi se detiene en la esquina, frente a la tienda de Don Pascual. Un hombre baja con una maleta, pero esta vez no es Mateo regresando del norte. Es un joven del pueblo que se va, buscando una vida mejor lejos de casa. Mateo lo observa desde su porche, sentado junto a su madre, que ahora ríe mientras platicaba con una vecina sobre la cosecha de geranios. Mateo ve al joven y se ve a sí mismo hace 12 años. Siente el impulso de correr y decirle que tenga cuidado, que el dinero no lo es todo, que cuide lo que deja atrás. Pero luego mira a doña Rosa, que ahora luce un vestido nuevo de colores vivos y tiene las mejillas sonrosadas por la salud. Mateo comprende que cada hombre tiene su propio desierto que cruzar, pero que él ha logrado algo que pocos consiguen: regresar de la muerte en vida para sembrar justicia en su propia tierra. El ciclo se había completado. El hombre que bajó del taxi con el corazón lleno de ilusión y se encontró con el horror, era ahora el hombre que regaba sus flores en paz. El sacrificio de 12 años en Chicago no fue en vano, no por los dólares, sino por la lección que aprendió: que el hogar no es el lugar donde envías dinero, sino el lugar donde tu presencia protege a los que amas. La casa de Mateo y Rosa es hoy la más hermosa de la calle. Ya no tiene óxido en las bisagras, ya no tiene cartones en las ventanas. Es una casa de puertas abiertas donde don Aurelio desayuna cada mañana y donde los niños del barrio pasan a pedir permiso para oler las bugambillas. Porque después de la tormenta más oscura, después de la traición más amarga, siempre sale el sol para aquellos que tienen el valor de buscar la verdad y la fuerza para perdonarse a sí mismos por haber confiado. Mateo miró el horizonte donde el sol terminaba de ocultarse y abrazó a su madre. «Estamos bien, mamá», susurró. Y Rosa, cerrando los ojos con la paz de quien ya no tiene deudas con la vida, respondió: «Estamos en casa, mijo. Por fin estamos en casa». Y así, la historia de las cicatrices de luz terminó, demostrando que no hay oscuridad lo suficientemente densa como para apagar el brillo de una madre y un hijo que deciden caminar juntos hacia el amanecer. La justicia no solo fue legal, fue un renacimiento del alma.